Buenos días, soy la doctora Bongiorni y voy a compartir el teórico con ustedes en relación a metabolopatías y amiloidosis. Dentro de las metabolopatías vamos a ver arteriosclerosis, diabetes y gota. La arteriosclerosis, la primera que vamos a tomar, puede estar dividida de acuerdo al compromiso vascular en aterosclerosis o ateromatosis en grandes vasos, arteriosclerosis en vasos medianos y pequeños, y una entidad especial es la enfermedad de Monkeberg, que es la esclerosis calcificada de la túnica media arterial. Las dos primeras, tanto la ateromatosis como la arteriosclerosis, son las que tienen principal repercusión clínica en el paciente con complicaciones. En cambio, la enfermedad de Monkeberg no tendría trascendencias clínicas de importancia. La arteriosclerosis presenta factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. En general, afecta a ambos sexos por igual en la edad adulta, principalmente con complicaciones en edad adulta avanzada y en gerontes, y con disminución de la calidad de vida. Los factores de riesgo mayores a considerar es la dieta, excesiva en grasas, lípidos, la hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, como fenómenos hereditarios multifactoriales, familiares, que dependen también de lo ambiental, la hipertensión arterial, diabetes y el consumo de tabaco de larga data. Los factores de riesgo menores para la arteriosclerosis es la obesidad, en estrecha relación con el sedentarismo, es decir, el estilo de vida juega un papel importante, incluso con las alteraciones a nivel metabólico, la historia familiar, el estrés, entre otros. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad? En realidad se altera el endotelio vascular y esto favorece un daño o lesión, injuria endotelial a nivel del vaso sanguíneo que aumentan la permeabilidad y la atracción de células de la sangre, monocitos, que dejan la médula ósea a través de factores quimiotácticos de la circulación, llegan a la pared del vaso y se transforman en histocitos con capacidad fagocítica. A la vez, estos macrófagos van a fagocitar los lípidos y se transforman en lipófagos que liberan factores que provocan también la activación y migración de las células musculares lisas de la capa, desde la capa media del vaso, con ruptura de la lámina elástica interna del vaso sanguíneo, y migran hacia la íntima del vaso, constituyendo así la génesis de la placa de ateroma. A su vez, el colesterol, ligado a las proteínas LDL, penetran en la pared vascular y producen también la quimiotaxis de estos monocitos que se transforman en macrófagos a nivel tisular e inhiben la movilidad de ellos. Los macrófagos en la pared van primero a fagocitar estos lípidos que están en la pared del vaso sanguíneo y estimulan también la liberación de factores de crecimiento y citocinas que son tóxicos para el endotelio vascular. Todo ello también aumenta la adhesividad y favorece la agregación plaquetaria. Recordemos que hay una injuria, áreas de erosión a nivel del endotelio, que hace que las plaquetas entren en contacto con fibras colágenas y miointimales del vaso sanguíneo y esto también favorece la agregación plaquetaria. También hay proliferación y síntesis de matriz extracelular con aumento del colágeno y proteoglicanos que favorecen a la placa de ateroma. De ahí se forma el ateroma o la placa ateromatosa. Pasamos por un estadio de estría lipídica que no hace relieve a nivel de la pared vascular, sino que son manchas amarillentas, y la placa ateromatosa propiamente dicha, formada, que hace un relieve en la pared vascular y puede sufrir complicaciones o evolución de la placa ateromatosa. Como dijimos anteriormente, en este esquema vemos la patogenia de la teoría de la injuria endotelial. Ciertos
factores de riesgo ocasionan lesión a nivel del endotelio, principalmente las hiperlipidemias, hipertensión, el consumo de tabaco, determinados tóxicos, trastornos hemodinámicos en el flujo sanguíneo que repercuten en la resistencia periférica y en vez de ser un flujo laminar se torna turbulento, reacciones inmunitarias, ciertos microorganismos, virus, toxinas, favorecen la lesión a nivel endotelial. Esto aumenta la permeabilidad vascular con la atracción de los monocitos y adhesión de monocitos y leucocitos y migración con reclutamiento a nivel de la pared del vaso sanguíneo. Esto también estimula la liberación de mediadores químicos. A su vez, la LDL con el colesterol penetran en la pared del vaso a través del endotelio lesionado y se liberan una serie de citoquinas que estimulan que los monocitos se transformen en macrófagos en plena pared del vaso, que tienen capacidad fagocítica de estos lípidos, y a su vez estimulan la proliferación de las células musculares lisas que van a migrar desde la capa media, atravesando la túnica elástica interna, intimal del vaso, y van a formar la placa de ateroma. Todo ello también está relacionado con un aumento de la matriz extracelular y angiogénesis, formación de neovasos para la formación de esta placa de ateroma, como así también mayor proliferación de las células musculares lisas y estimulación de fibroblastos. Entonces, acá vemos en esta fotografía esquemática el vaso sanguíneo, la luz del vaso, el endotelio intacto, que sería lo normal, un flujo laminar en el vaso sanguíneo con presión arterial adecuada, la túnica interna, que es el endotelio, la túnica media, la capa muscular del vaso y la adventicia. En los vasos grandes, entre las túnicas medias y adventicia, están la lámina elástica interna y externa, constituida por fibras elásticas para soportar las fuerzas de tensión, cizallamiento y estiramiento de la presión arterial en el torrente sanguíneo y en la pared vascular. Cuando hay entonces una lesión endotelial, se transforman en áreas de erosión, lesiones crónicas por distintos factores de riesgo que ya lo habíamos enunciado, como las hiperlipemias, la hipertensión arterial, el tabaco, factores hemodinámicos, toxinas, virus o reacciones inmunitarias, causan la alteración y la discontinuidad del endotelio. Esto favorece un aumento de la permeabilidad vascular hacia células de la sangre, leucocitos, monocitos, la agregación y adhesión plaquetaria y la migración y reclutamiento en el interior de la pared del vaso. Esto lleva también a una proliferación de las células musculares lisas que van a migrar desde la pared media del vaso hacia la túnica interna, hacia la íntima. A su vez, los macrófagos fagocitan los lípidos unidos a la LDL y se forma la estría y placa lipídica. Hay aflujo de linfocitos, las células de la sangre, hacia la pared vascular y hay mayor aposición de fibras colágenas, fibroblastos, matriz extracelular, constituyendo la placa. El centro de la placa es la carga de lípidos, de colesterol, LDL, alrededor las células macrofágicas, como así también las células de la sangre, y más en la periferia la proliferación de células miointimales, células musculares lisas y fibroblastos. En este esquema de la placa ateromatosa, en el centro la placa puede sufrir necrosis hasta calcificación distrófica en un tejido lesionado. Los macrófagos que han captado los lípidos en su citoplasma, que son los histocitos espumosos, alteraciones en el endotelio, como grietas, erosiones, que favorecen la agregación plaquetaria, y la pérdida del endotelio hace que las fuerzas hemodinámicas de presión se alteren en la luz del vaso y se transformen en un flujo turbulento con alteración en la resistencia periférica vascular, y esto puede también favorecer la trombosis y la embolia posterior, la enfermedad tromboembólica. También hay inflamación en la placa ateromatosa con participación de neovascularización, es decir, nuevos vasos sanguíneos formados, linfocitos, los macrófagos,
y el recambio de la matriz extracelular. En esta microfotografía vemos entonces el centro lipídico de la placa ateromatosa, la disrupción del endotelio vascular con una esclerosis marcada a nivel periférico a raíz de la proliferación fibroblástica y miointimal. La placa de ateroma sufre distintos procesos de evolución porque no es un fenómeno estático sino dinámico, y entre las complicaciones o las posibles evoluciones son la úlcera de la placa y hemorragias intraplaca, con la ruptura consiguiente de grandes cantidades de endotelio vascular, el aneurisma, que es la dilatación del vaso sanguíneo. En esa zona el endotelio va a estar lesionado, como así también el flujo va a ser turbulento y va a haber una alteración en la presión intravascular que, sumado a la hipertensión arterial como factor de riesgo, la pared vascular se va a adelgazar y esto posibilita que en algún momento haya una ruptura del aneurisma, ocasionando un shock hipovolémico en el paciente con trascendencias mortales para el mismo, de acuerdo también a la zona donde se rompe. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma en el sistema nervioso central sería catastrófico, igual que a nivel de la aorta torácica o abdominal. La generación de un trombo que está dado por la alteración de la tríada de Virchow, que sería la lesión endotelial, el endotelio no está intacto sino lesionado, la resistencia periférica está aumentada en la pared vascular, con un flujo turbulento en vez del flujo laminar normal, y esto favorece la agregación plaquetaria, el depósito de fibrina y la formación de un trombo que puede ocluir totalmente la luz vascular o que la puede estenosar a la luz, como en este caso con el crecimiento de la placa de ateroma o el trombo, que puede sufrir una organización y una recanalización, es decir, con luces secundarias, donde pasa flujo sanguíneo en menor proporción, dando fenómenos isquémicos. La oclusión total no pasaría la sangre en la zona de irrigación, entonces va a haber una anoxia, por consiguiente infarto, una necrosis de coagulación. Y en la placa también podemos tener calcificaciones de la placa de tipo distróficas en un tejido lesionado. En el trombo, por cierto, también se pueden desprender fragmentos del trombo y viajar a la circulación hasta hacer impacto en órganos distantes, causando la enfermedad tromboembólica y los infartos en los órganos donde se atasca. Acá tenemos fotografías macroscópicas de la pared del vaso sanguíneo arterial abierto. Este es el endotelio brillante y esta es la zona de lesión donde tenemos estrías lipídicas de un colorido amarillento que no hacen un relieve como en la placa ateromatosa. En cambio, en la placa ya sí tenemos, como su nombre lo indica, placa, una sobrelevación rugosa, con pérdida del brillo porque hay una alteración del endotelio en esta zona y reemplazo por la placa ateromatosa, con áreas de erosión de la placa. Acá tenemos la aorta abierta, totalmente transformada en lo que se llama aorta en empedrado, por considerarla similar a las baldosas o al empedrado de las calles. Está totalmente erosionado el endotelio con las placas ateromatosas que coalescen con áreas de erosión y de hemorragia y otras induradas por la calcificación distrófica. Y acá la formación de un aneurisma, es decir, esta dilatación sacular de la pared del vaso con adelgazamiento de la misma, y a su apertura vemos coágulos hemáticos en su interior hasta la formación de un trombo también. Las localizaciones más frecuentes de la arteriosclerosis por orden de frecuencia es en aorta abdominal y las arterias ilíacas, las arterias coronarias del corazón, la aorta torácica y las arterias de miembros inferiores, femoral y poplitea, la arteria, los grandes vasos del cuello, carótidas internas y externas, y las arterias vertebral, basilar y cerebral media que irrigan el cerebro a nivel del polígono de Willis. ¿Cuáles son las complicaciones de la aterosclerosis? A nivel del corazón, en la aorta misma, sistema nervioso central y riñón, es decir, los órganos más vulnerables del organismo. En corazón van a ocasionar crisis de isquemia, como la cardiopatía isquémica crónica o la muerte súbita,
angina de pecho, el infarto de miocardio, que es la necrosis de coagulación del corazón, que es un órgano con circulación terminal. En aorta, la enfermedad tromboembólica, con infartos en distintos órganos, gangrena en extremidades inferiores, aneurismas con ruptura del mismo y shock hipovolémico. En miembros inferiores, la disminución del flujo y de la irrigación sanguínea puede ocasionar el síndrome de claudicación intermitente de Lerich por este fenómeno isquémico. El sistema nervioso central, los ACV, isquémicos o hemorrágicos, y demencia a raíz de los trastornos en la microcirculación cerebral. Y en riñón, la insuficiencia renal y el infarto renal. La arteriolosclerosis, que afecta a arterias de mediano y pequeño calibre, se clasifica en hialina e hiperplástica. Hay diferencias notables en ellas. El rasgo común es que hay un engrosamiento de la pared vascular con disminución o estenosis de la luz y por ende el flujo sanguíneo va a ser menor, posibilitando que las zonas tengan isquemia. En la microscopía, en la arteriolosclerosis hialina, el engrosamiento es homogéneo, rosado, eosinófilo de la pared vascular con estenosis de la luz. La patogenia estarían implicadas proteínas plasmáticas y un aumento de la matriz extracelular por parte de las células musculares lisas del vaso que hacen este engrosamiento hialino hipocelular en la pared del vaso. Las consecuencias: isquemia crónica, hipertensión arterial benigna, la nefroesclerosis benigna a nivel renal. La arteriosclerosis hiperplástica, en cambio, tiene un comportamiento mucho más acelerado y con complicaciones más serias. Es un engrosamiento laminado, concéntrico, como en catáfilas de cebollas, y nucleado en la pared vascular, con marcada estenosis de la luz. En realidad es el engrosamiento con una proliferación celular. Hay una hiperplasia de células miointimales, un engrosamiento de la membrana basal, depósitos de fibrina y necrosis fibrinoide de la pared del vaso. Esto conlleva a una estenosis marcada de la pared con repercusión como una hipertensión arterial maligna acelerada y la nefroesclerosis maligna a nivel renal. Acá tenemos una microfotografía de la arteriolosclerosis hialina y nefroesclerosis benigna, donde hay un marcado engrosamiento hialino hipocelular homogéneo de la pared vascular con reducción de la luz. En este caso también vemos la arteriola con engrosamiento de la pared vascular, los núcleos de las células endoteliales, disminución de la luz y este engrosamiento difuso eosinófilo. En la arteriosclerosis hiperplástica, como lo ve bien uno en el esquema y en la microfotografía, también una reducción de la luz del vaso con una proliferación intimal de células musculares lisas, depósitos de colágeno y proliferación fibroblástica alrededor, dando este aspecto concéntrico y nucleado, como en catáfilas de cebolla que dijimos anteriormente, por esta hipercelularidad y engrosamiento de la pared vascular. En cambio, en la enfermedad de Monkeberg hay una esclerosis fibrosa con calcificación de la túnica media de la pared del vaso, pero la luz vascular no se estenosa, es decir, que no hay una reducción de la luz y no hay tampoco lesión endotelial. Los fenómenos suceden a nivel de la capa media vascular del vaso, conservando su calibre. Incluso esta clasificación distrófica puede también llegar a tener tejido óseo y hablamos de una metaplasia ósea. Por lo general afecta arterias, a la túnica media de las arterias musculares de mediano y de pequeño calibre y puede ocasionar reacciones vasomotoras duraderas en los tejidos. Entrando a otra metabolopatía, la diabetes mellitus, una enfermedad frecuente a nivel mundial, y se considera diabetes cuando las cifras de glucemia en sangre son mayores a 120 miligramos por 100 mililitros y hay un hipoinsulinismo funcional crónico. Es amplia la fisiopatogenia y debemos consignar que la diabetes puede ser primaria o secundaria a otras patologías, por ejemplo, el empleo de glucocorticoides o el aumento de cortisol en sangre, que también favorece el aumento de la glucemia,
o ciertos tumores endocrinos del páncreas que estimulan la producción de glucemia alta. Pero la diabetes mellitus primaria es la que nos merece atención y tenemos dos tipos. El tipo 1, insulino dependiente, y el tipo 2 es insulino resistente. Es una enfermedad caracterizada por una falta absoluta o relativa de la insulina que sea metabólicamente activa, y esto trae como consecuencia un trastorno en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, es decir, un trastorno generalizado del metabolismo de estos tres elementos importantes para el organismo. La diabetes tipo 1 puede tener implicados factores genéticos, principalmente a nivel del cromosoma 6 y el antígeno de histocompatibilidad HLA-D. Factores autoinmunitarios son relevantes en la de tipo 1 con fenómenos de insulitis a nivel del páncreas, con activación de linfocitos TCD4, con disminución y destrucción de células beta de los islotes pancreáticos que secretan la insulina, y hay anticuerpos circulantes contra las células B del páncreas. También se suman factores ambientales, exposición a virus, toxinas y ciertos alimentos. Con respecto a la diabetes tipo 2, influyen factores genéticos de tipo autosómico dominantes con lesiones a nivel del cromosoma 7 y 20, a nivel de la glucosinasa y glucógeno sintetasa, es decir, alteraciones o mutaciones genómicas en estas enzimas, con deficiente liberación de insulina y principalmente una sensibilidad tisular disminuida, con resistencia a los efectos de la insulina en los órganos periféricos de choque, y también alteraciones ambientales como la alimentación y el estilo de vida. ¿Por qué decimos que puede haber cetoacidosis? La cetoacidosis se debe a una alteración a nivel del metabolismo lipídico con un aumento del catabolismo de ácidos grasos circulantes que van a estar aumentados en sangre periférica, los ácidos grasos libres y los productos de glicosilación enzimática avanzada, que en el hígado se oxidan generando a grandes rasgos cuerpos cetónicos. Estos van a determinar deshidratación celular, trastornos hidroelectrolíticos en la membrana celular, con la consiguiente acidosis metabólica y daño a nivel celular. Entonces, de la patogenia de la diabetes, acá tenemos un islote de Langerhans normal, el capilar sanguíneo con su nutrición, células alfa, las células beta y células delta de los islotes pancreáticos. Se secreta insulina normalmente ante el estímulo de un aumento de la glucosa, y la insulina va a ser captado por los receptores de membrana celular que están esperando la llegada de insulina para su recepción. En la diabetes tipo 1 hay una secreción disminuida de la insulina porque hay una afección inmunológica autoinmunitaria de las células beta del páncreas. Están marcadamente disminuidas y el páncreas tiene una insulitis, es decir, un infiltrado de linfocitos mediados inmunológicamente, autoinmunitario, con áreas de fibrosis y depósitos de colágeno. Entonces, hay una disminución de la secreción de insulina en relación al normal. Los receptores sí están en las superficies celulares de los órganos, pero reciben menor cantidad de insulina para actuar. En la histología vemos gran cantidad de infiltrado inflamatorio, linfocitario en el páncreas, con destrucción de las células beta y atrofia y fibrosis. Con respecto a la diabetes tipo 2, en este caso hay una cantidad normal de las células beta del páncreas, pero hay una secreción de insulina que puede estar normal o aumentada, y el trastorno es una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de insulina por una alteración en los receptores de las mismas que no permiten la captación. También hay fibrosis hialina, incluso el depósito de un material amiloide a nivel pancreático en la diabetes tipo 2. Aquí vemos también un infiltrado linfocitario y un material amorfo eosinófilo que va comprimiendo, extracelular, que va comprimiendo las células beta de los islotes pancreáticos, que es el amiloide y la fibrosis asociada, ocasionando una atrofia también a nivel de los islotes.